propongo justamente esta mesa por fuera del heterofeminismo y también por fuera de las mujeres, porque justamente lo que me interesa es ampliar no solamente el debate, sino las coaliciones, que es como mis grandes preocupaciones. Y para mí, mi producción básicamente es una caja de herramientas. Y siento que para que esté a mano de los activismos del presente, para entender y repensar el pasado de los movimientos que hoy integran, para provocar rupturas y también continuidades. Entonces, de allí que intento de alguna manera, o intentamos quienes estamos acá, es abrir el debate para multiplicar e involucrar para una presión social y política, justamente para que logremos la legalización del aborto, que resulta tan necesario, no solamente a nivel nacional, sino también mundial, ya que vamos por todo, ¿no? Y también, de alguna manera, esta mesa está conformada en un posicionamiento que al menos lo quiero levantar yo, y creo que algunas de los compañeros también lo comparten, que es a partir del planteo que comienza Monique Wittig muy fuertemente, en el sentido de debatir en torno a la heterosexualidad como régimen político, ¿no? Es decir, no es una elección, sino es una imposición, y básicamente es casi una obligación, y por eso de ahí estamos con Historia de una desobediencia. Bueno, muchísimas gracias y paso la posta a mis compañeras. Muy amables. Buenas noches a todas, todos, todes. Mi nombre es Alejandro Aimú, soy del colectivo de varones antipatriarcales y pertenezco al departamento de comunicación de este centro cultural. Bueno, mi intervención intentará contribuir al debate por la legalización del derecho al aborto. No lo voy a hacer en nombre de los varones, sino que intentaré hacerlo desde mi experiencia personal y desde mi militancia colectiva. Lo haré desde el lugar en el que estoy parado hoy, desde un varón cisexual, y teniendo en cuenta que el colectivo de varones antipatriarcales, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, hoy nos estamos posicionando y organizando desde ese lugar. Poner el cuerpo como varón en esta lucha me lleva a repasar todos aquellos disparadores que se relacionan directamente con el aquí y ahora, ese mandato que los varones hemos escuchado en innumerables ocasiones, porque desde allí se conforma una masculinidad hegemónica que implica que nuestro cuerpo sea un sujeto en sí mismo, que interpela en todo tiempo y espacio y que reafirma ese mandato. Frases como poner todo, meterle garra, hacer tripa corazón, ponerla, a golpe se hacen los hombres, son algunas de las que escuchamos en nuestras infancias, que se consolidaron en nuestra adolescencia y que en la adultez la teníamos tan naturalizada que ni siquiera podíamos cuestionarla. Poder poner ese mandato heterosexista y patriarcal patas para arriba y permitirnos sentir pensar a ese cuerpo público, resignificarlo para formar parte de una lucha que fue dada históricamente por los movimientos de mujeres en los mismos espacios públicos donde nuestros cuerpos masculinos activaban otras luchas. Una mirada dicotómica que se esfuerza por antagonizar espacios y sujetos contribuye un debate binario encerrado en sí mismo, donde los cuerpos son predeterminados en categorías binarias, estancas, como hombres o mujeres, y desde allí pensados nuestros sexos y géneros. Desde este modo somos presentados como pertenecientes a colectivos homogéneos y opuestos, los, las, les, unos, unas, unes, de los otros, otras y otres. En este sentido, pensar el género como una construcción histórica y cultural, dada a partir de la diferenciación que nos plantea la biología en el esfuerzo
por presentarnos como sujetos antagónicos, puede terminar por naturalizar y despolitizar la construcción cultural de nuestros cuerpos, reafirmando el binomio heteronormativo varón-mujer. Poder entender nuestros cuerpos como territorios vivenciales, lugares de resistencias y deseos, en un tiempo histórico predeterminado por cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas, intelectuales y estéticas, nos dará un marco de aproximación para poder relacionar mi cuerpo en esta lucha por el derecho al aborto. Mi experiencia en la calle con respecto a esta lucha fue hace varios años en Santa Rosa, La Pampa, una ciudad muy conservadora, donde la gente no estaba politizada, activando las calles en aquellos dorados 90, anestesiado por esos 90, y donde aquel varón que se atreviera a formar parte de esa marcha, de esa actividad, sabíamos que en algún momento íbamos a tener que dar cuenta ante grupos de pares sobre qué hacíamos nosotros ahí. Ese momento llegó y finalmente me encontré en esa instancia de tener que explicar qué hacía formando parte de esa marcha en el reclamo de que las mujeres puedan acceder y los varones trans puedan acceder al derecho al aborto legal. Por otro lado, fue la primera vez que escuché la frase queremos estos varones, y fue una frase que me resuena el día de hoy, ¿no? Esa compañera que la estaba viendo en la calle diciéndome esa frase y que anteriormente la había visto en otro escenario, en el colegio, siendo ella una profesora mía. Sabía que esa instancia iba a ser un punto de partida hacia un destino que no iba a volver marcha atrás y que me iba a encontrar en la misma trinchera de resistencia de esas compañeras. El colectivo de varones antipatriarcales fue el marco político y colectivo en el cual pude problematizar políticamente el derecho al aborto, y ello fue y es disparador para repensar nuestros cuerpos y nuestros roles en el sistema patriarcal. Desde el colectivo de varones antipatriarcales lo hacemos con talleres de perspectiva de educación popular, en el que abordamos el derecho al aborto legal y a partir de allí nuestro rol como varones. Podemos entender que nuestros cuerpos masculinizados son un instrumento de control y regulación de los cuerpos de mujeres y de otras subjetividades. El acceso al aborto es una cuestión de derechos y la distribución de derechos es una cuestión de poder. Entonces, tenemos que preguntarnos quiénes somos los que ejercemos el poder sobre las mujeres y otras identidades, negándoles la soberanía sobre sus cuerpos, entre tantas otras cosas. Este poder es el que el feminismo ha sabido denunciar y del cual los varones nos tenemos que hacer cargo. El aprendizaje de la masculinidad en el sistema patriarcal se basa en la internalización de una idea de superioridad que se plasma en relaciones asimétricas de poder, ejercidas por nosotros sobre otras y otros y otros. De todo el repertorio de prácticas desiguales que desplegamos en nuestras vidas, las prácticas sexuales masculinas influyen considerablemente en la negación de la igualdad entre los géneros. La vivencia de la sexualidad masculina como fuente de poder competitiva y reducida a la genitalidad se combina con una gran irresponsabilidad que se plasma en la creencia de que el cuidado corresponde al universo de las mujeres y la idea de que las consecuencias de no cuidarse no afectan el cuerpo de los varones. Esa omnipotencia se traduce en prácticas de riesgo y también de violencia. Ahora, los varones, ¿somos soberanos de nuestros cuerpos? Pensar nuestros cuerpos masculinizados es pensar en cuerpos preparados para roles específicos, como el de la producción, la conquista del espacio público, los grandes desafíos, la sexualidad reducida a una hipergenitalidad y poco placentera, para explotar los cuerpos feminizados, para ejercer el control y violencia sobre las mujeres y las identidades no normativizadas y sobre otros varones inferiorizados. Cuerpos para el control y también cuerpos para otros, otras y otres. Poder alejarnos de ese mandato de control y poder y entender nuestro cuerpo en un sistema de relación con otros cuerpos nos permitirá ser críticos de algunos de nuestros posicionamientos.
como el de solidaridad para con las mujeres, por ejemplo, motivo por el que muchos de los varones se acercan a esta lucha por el derecho al aborto legal. Este posicionamiento da cuenta, una vez más, de la tradicional indiferencia con que los varones hemos atendido este reclamo, entendiendo que no existe allí una implicancia necesaria ni problematización que nos permita a los varones abrir una puerta de entrada a politizar lo personal y preguntarnos acerca de nuestras prácticas en clave feminista. La lucha por la legalización y despenalización del aborto es una oportunidad para acercarnos al feminismo en tanto cuerpo político. Este cuerpo político que encarna representaciones, ideas, prácticas corporales determinadas, pueda ser pensado a partir de la integración de un movimiento social que lo contenga. En nuestro caso, el feminismo, y que se concrete a nivel individual y colectivo. La desigualdad de poder entre mujeres y varones también es un condicionante de gran relevancia a la hora de que las mujeres puedan elegir cuidarse, por lo que no es solo con información y acceso a los métodos anticonceptivos que se previene un embarazo no deseado, sino también fortaleciendo la autonomía de las mujeres y personas trans y desnaturalizando aquellas prácticas que nos ubican a los varones sí en un lugar de superioridad. El involucramiento de los varones en esta agenda supone un proceso poco visible pero de profunda incidencia en nuestras vidas. La empatía con una lucha de la que históricamente estuvimos al margen habilitaría la posibilidad de deconstruir el egocentrismo y la indiferencia ante el dolor de nuestros pares. Los novios, maridos y amantes que no se hacen cargo de las consecuencias de sus actos, los que abusan sexualmente de mujeres, niñas y trans, los que prostituyen, los que maltratan a mujeres en los servicios de salud, los que niegan el aborto en hospitales públicos y practican en sus clínicas privadas, los que judicializan y criminalizan a las mujeres que deciden no ser madres, los que les gritan asesinas mientras sostienen sus rosarios. Todos ellos, en la mayoría de los casos, son varones. Las circunstancias ameritan que demostremos en la práctica que ser un macho hegemónico tampoco es destino inexorable para los varones, y que así como las mujeres no nacen sino se hacen, nosotros tampoco portamos en esencia el rol de carceleros de la historia. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a Mabel que me invitó a participar de esta mesa y también a ustedes por estar hoy acá siendo parte de esta charla. Mi nombre es Blas Radi, yo soy activista trans y trabajo también en teoría trans. El año pasado presenté una ponencia sobre aborto y varones trans en el coloquio Sexualidades Doctas en Córdoba. El título era Aborto y embarazo en el cuerpo equivocado y el trabajo reunía una serie de observaciones trans sobre y por debajo de las estrategias de acceso a derechos no reproductivos en Argentina. La idea es recuperar algunas de ellas hoy acá. Antes quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, ese trabajo y esta exposición constituyen un intento de formalización de un diálogo con espacios políticos de mujeres, espacios feministas, espacios del movimiento LGTBIQ, etc., y espacios de derechos humanos. Y si bien es un diálogo de corte crítico, no tiene otro objetivo que sumar. Las objeciones y las discusiones son formas de poner en movimiento el pensamiento y la acción, y mi trabajo se afirma sobre este compromiso de aportar a estas estrategias por los derechos no reproductivos, extendiendo su alcance a un repertorio más amplio de cuerpos y subjetividades. En segundo lugar, quiero decir que tratándose de una exposición pública que yo hago en tanto varón trans, soy consciente de que cada una de las cosas que voy a decir hoy son cosas que yo decidí decir en esta instancia, teniendo en cuenta que cuando decido algo para mí, sobre todo si hago de esta decisión una expresión política y colectiva, decido en cierto sentido por todos los demás. Esto quiere decir que este tipo de expresiones demandan una gran responsabilidad y en ese sentido creo que es necesario hacer un llamamiento a un activismo responsable. O sea, un activismo que sea capaz de responder por todos esos otros que no son yo y no tienen los privilegios que yo tengo al estar escribiendo o hablando hoy acá. Si bien, igualmente no pretendo hablar en nombre de nadie. En un mundo cisexista, hablamos de un mundo cisexista y hacemos referencia a un mundo que privilegia las identidades cis, o sea, las identidades de quienes no son trans, y subordina las identidades trans
no nos debe sorprender que haya textos escritos sobre cuestiones trans, incluso escritos por personas trans, que no dialogan con otras personas trans. Es decir, textos que no nacen de un intercambio entre personas trans, no están escritos para ser leídos por personas trans, no son sensibles tampoco a los efectos que esos mismos textos tienen sobre otras personas trans que no sean quien escribe. Se trata de trabajos que están orientados a ser, por lo general, celebrados por personas cis, de manera que suelen perder toda perspectiva e incurrir en grandes desaciertos que impactan negativamente sobre todo el colectivo. Con textos no me refiero solamente a artículos o a ponencias, pensemos por ejemplo en el texto de una ley o el diseño de políticas públicas. En este caso, en este trabajo, yo quiero compartir, o este trabajo que quiero compartir con ustedes, emerge del diálogo con otros varones trans y activistas, y en muchos casos se trata de un diálogo silencioso de quienes nos leemos y escribimos. Tengamos en cuenta que hay varones trans escribiendo sobre estos temas desde hace más de 20 años, y esto me da pie para hacer una tercera aclaración. A pesar de que se trata de un trabajo sostenido durante tanto tiempo, su circulación no provoca más que una y otra vez el asombro momentáneo, como si siempre se tratara de la primera vez. Mira vos, los varones trans también se embarazan, también pueden abortar, pero bueno, en general no pasa de eso y no se traduce en ningún cambio significativo en las prácticas del activismo ni en las políticas públicas. La estrategia que voy a adoptar para la exposición que voy a hacer consiste, en primer lugar, en hacer una introducción sobre los discursos que ponen en circulación la temática del aborto y anticoncepción, mostrando que se trata de discursos cisexistas. En segundo lugar, voy a intentar un acercamiento a las representaciones de lo trans en el ámbito legislativo y judicial para dar cuenta de proyectos eugenésicos en nuestras instituciones. A continuación voy a poner esto en relación con los compromisos éticos y políticos de los discursos que defienden el aborto legal, pero lo hacen sin desmontar el cisexismo. Y por último, y también para que no sean todas críticas, me voy a animar a hacer una sugerencia constructiva. Voy a pasar ahora a hacer este análisis de los discursos sobre aborto y anticoncepción. Vemos que si bien ellos parten de una ruptura con la ilusión de la fusión entre sexo y reproducción y tienen en cuenta la posibilidad de que las mujeres se nieguen a ejercer el rol de la reproducción de la especie, de todos modos no parecen considerar prácticas e identidades sexuales que no estén adecuadas a la matriz cisexual. La estrategia jurídica en favor de la despenalización del aborto emplaza esta demanda en las coordenadas de los derechos humanos de las mujeres. Esto yo lo digo siempre basándome en algunos fragmentos del corpus trabajado, va a haber algunas citas textuales. La estrategia se concentra en la recuperación de la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para decidir por sí mismas y sobre sus cuerpos. Entonces, este foco en el riesgo de vida y la salud de mujeres y niñas no se encuentra solo en la tipificación del Código Penal, en las excepciones de no punibilidad que éste incorpora, en las conserjerías integrales de salud, en los protocolos y en las guías de atención, sino que también es compartido por las organizaciones sociales y activistas que denuncian impedimentos en el acceso a un aborto legal y seguro en los servicios públicos de salud y que brindan información, por ejemplo, sobre interrupción de embarazos con pastillas. Todos esos se afirman en la autonomía decisional de las personas que cursan un embarazo, entendiendo a estas personas siempre como mujeres. Hay un sector minoritario del activismo que enfatiza la cuestión del aborto lesbiano, pero siempre se trata de personas cis. De esta manera, los cuerpos de las personas trans se mantienen totalmente ajenos a los discursos normativos y conservadores y también a los discursos de la resistencia. Es el caso de los proyectos de ley, los libros, los documentos, los informes audiovisuales y todos los materiales elaborados para dar información, sensibilizar y actuar por la despenalización del aborto. Pese a que se presentan como de avanzada respecto de un discurso normativo, y que de hecho lo son, estas estrategias de incidencia mantienen el mismo compromiso ontológico de aquel. En todos ellos se produce a las mujeres heteros y sexuales como únicos sujetos reproductivos y a las personas trans como sujetos no reproductibles. Recordemos que las personas trans nos volvimos inteligibles en los tratados de monstruosidad humana en el marco de narrativas patológicas. Las metáforas del cuerpo equivocado, así como también, en un punto, la identidad de género como vivencia interna, contribuyeron a pronunciar un dualismo que perfila el modelo descarnado de las experiencias trans. Si somos un cuerpo, las personas trans somos más bien el cuerpo que no somos. Y si el cuerpo es un cuerpo equivocado, entonces no es propio, no es algo de lo que pueda disponer quien lo habita. En ese sentido, el cuerpo trans pareciera ser siempre el cuerpo por venir, la promesa de las intervenciones. Veamos ante todo
cómo se traduce esto en el ámbito legislativo y judicial. Antes de la ley de identidad de género en Argentina, las sentencias judiciales, entre comillas, favorables, articulan esta versión de la identidad que conjuga el desprecio al propio cuerpo, la negación del placer físico, el rechazo o la postergación de toda experiencia sexual activa y la biografía estereotipada de los roles de género libre de ambigüedades. El reconocimiento de una identidad distinta a la asignada al nacer sin la acreditación de requisitos quirúrgicos es una conquista reciente de la sociedad civil. Una de las propiedades del corpus jurídico en el que se inscribían los fallos previos a la ley de identidad de género era el de la exigencia de modificaciones biotecnológicas transicionales, que entre otras cosas incluían la renuncia a la capacidad reproductiva. Esta esterilización forzada o bajo coacción continúa siendo condición de reconocimiento legal de las identidades trans en otros países y en muchos de ellos es consagrada positivamente en sus leyes de identidad de género. Esto quiere decir que hoy en Argentina es posible para las masculinidades trans obtener el reconocimiento legal de nuestra identidad sin tener que renunciar a nuestra capacidad reproductiva. En este contexto sería absurdo solamente considerar que un varón trans se puede embarazar a partir de una violación. Sin pretender hacer una clasificación exhaustiva, podríamos decir que hay varones trans que quieren gestar, hay varones trans que tienen interés en congelar óvulos para ser inseminados, hay varones trans que mantienen prácticas sexuales de las que puede resultar un embarazo y también podría tratarse de un embarazo no deseado. Ahora bien, los artículos de salud de la Ley de Identidad de Género no fueron reglamentados, de manera que la mayor parte de las personas trans no accedemos a la salud. Salud que además no consiste solamente en tratamientos hormonales y cirugías, pero que bueno, de todas formas no ocurre. En segundo lugar, vemos que las instituciones del derecho familiar favorecen la reproducción cisexual, de modo que aún en tiempos de la ley, las personas trans trastornamos las leyes de alianzas legítimas y reproducción admisible. Un varón embarazado viola las leyes que hacen de la maternidad un eje exclusivo de la identidad femenina. ¿Diríamos que un varón transexual embarazado va a ser padre? Claramente no le conviene si quiere tener más de 2 días de licencia por nacimiento de un hijo, que es lo que otorga la ley. También encontramos esto en la legislación vigente sobre técnicas de reproducción humana asistida, que tampoco contempla la procreación trans. En esta legislación, siempre que se habla de embrión y óvulo, se habla de mujeres, y siempre que se habla de esperma, se habla de varones. A partir de lo dicho, es válido que ustedes se pregunten qué tiene que ver todo esto con el aborto. Sí, yo también lo pensé, pero voy a llegar al punto. Sobre todo, digamos, es válido que se hagan esta pregunta, sobre todo considerando que más allá de nuestras capacidades reproductivas y del texto de la Ley de Identidad de Género, el cuerpo trans que emerge de todas estas representaciones normativas es un cuerpo estéril. Entonces, ¿por qué hablaríamos de aborto los varones trans? Justamente por eso. Porque todo esto da cuenta de que si bien los varones trans tenemos la capacidad física de concebir, de gestar y de abortar, y que la Ley de Identidad de Género no nos obliga a renunciar a nuestras capacidades, el resto de los dispositivos institucionales actualizan el proyecto eugenésico en el cual solamente las personas cisexuales pueden reproducirse. Pero no se trata solo de los dispositivos institucionales. Como mencioné al principio, los discursos críticos y las iniciativas del activismo también contribuyen con el cisexismo. Vimos que tanto en el ámbito legislativo y judicial, como en los discursos disidentes, el aborto, el embarazo y la masculinidad nunca aparecen juntas. Sin embargo, si lo analizamos en detalle, encontramos que el activismo por el aborto legal y el activismo trans se anudan. ¿Cómo? En los dos casos, su meta es la autonomía corporal. Pese a esta base común, todavía es habitual encontrarse con objeciones tales como ¿por qué es importante que quienes hablan o legislan sobre aborto tengan en cuenta también a los varones trans? Esta es una causa dirigida a las mujeres y los varones tienen sus problemas específicos. Respondemos entonces. En primer lugar, es políticamente muy complejo pretender que habría algo así como grupos de mujeres por un lado y grupos de varones trans por el otro, como si cada uno fuera homogéneo y tuviera sus propios problemas específicos particulares e iguales para todo el grupo. En segundo lugar, respondemos que ligar esencialmente aborto y embarazo y feminidad no solamente es contrario al espíritu del movimiento de liberación de las mujeres, sino que le es perjudicial. Si no queremos pensar a la mujer como reproductora obligada, entonces deberíamos cuestionarnos por qué seguimos sosteniendo que para reproducirse es obligatorio ser mujer. En tercer lugar, subrayamos que este acceso restringido a los derechos sexuales y no reproductivos, como vimos, también es perjudicial para otros cuerpos y subjetividades, particularmente los varones trans. Mantenernos indiferentes ante estas problemáticas contribuye a sostener este paradigma reproductivo que no solo es heteropatriarcal, eso ya lo recontra sabemos,
sino que también es sexista. Por lo tanto, hacer de cuenta que esto no es un problema, o que es un problema de segundo orden, nos hace cómplices de este proyecto eugenésico. Como activistas involucrados en la lucha por los derechos sexuales y no reproductivos, entendemos que su agenda no puede marginarnos. Para esto es urgente desmantelar el cisexismo implícito en nuestras prácticas, incluso en nuestras buenas prácticas. A propósito de esto, y ya voy terminando, muchas veces se introduce en estos casos la figura abstracta del feminismo como garantía de buenas prácticas, invocando su enfoque o una perspectiva de género. La historia del activismo trans nos obliga a recordar que esta idea utópica del feminismo no se condice con mucho de su hacer efectivo. Desde el feminismo, a menudo se ha considerado a los varones trans como traidores a la causa y se nos ha tratado como enemigos. Para muchas personas, pensar en la posibilidad de un varón embarazado podría ser considerado como una especial amenaza, aun cuando nuestras reivindicaciones estén fundadas en la autonomía corporal, meta histórica del feminismo. ¿Qué camino podríamos tomar a partir de todo esto? A la hora de elaborar estrategias activistas y políticas públicas, propongo impulsar el abandono de identificaciones sustantivas esenciales que tanto daño nos hacen. Es posible, por ejemplo, hablar de personas que abortan, se embarazan o contemplar un repertorio mucho más amplio de cuerpos y subjetividades en lugar de restringirlo exclusivamente a las mujeres. No es una mera cuestión bautismal que se reduce a un cambio de nombres. Lo que está en juego es el modo en que organizamos el mundo. Para terminar, quisiera compartir un fragmento muy breve de una poesía que me gusta mucho, de Juan Ros, que dice así: desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas, y la palabra es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una célula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. Gracias. Bueno, buenas tardes o noches. Primero agradecer a Mabel por la idea de organizar esto y saludar la publicación del libro y repudiar los celulares que suenan en los actos públicos, en los lugares. Y sí, acá yo soy miembro del grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto Germani, no quiero molestar aquí, de la Universidad de Buenos Aires, y solemos hablar algunos de nosotros en este tipo de eventos. Ahí estoy yo. Voy a empezar nomás mencionando cuando surgió ayer o antes de ayer la idea de difundir esta charla. Le mandé a una amiga, María O'Donnell, y ella lo tuiteó, cosa que para mí es un universo extraño. Y leí las 3 primeras respuestas que recibió. Dice: qué vergüenza, pobres de alma esos, entre comillas, hombres. María, el título real es Varones por el asesinato de los más inocentes. Y dice: ¿por qué no se ligan los deferentes? Digo, para tener en cuenta también quiénes otros están en el ambiente, digamos, cuando estamos discutiendo y pensando estas cosas. No hay que ir a esta gente, digamos, así bastante animal. También nuestra presidenta en el año 2003, yo escribí un artículo hace 10 años sobre eso, que dijo: yo no soy progre, soy peronista, con lo que nos costó sacar la ley de educación sexual, y además yo estoy en contra del aborto, una cosa así, y en este sentido se ha mantenido bastante coherente. Y las bancadas mayoritarias, incluyendo la del Frente para la Victoria Hoy, también están postergando el debate. Estamos en un contexto en el que tenemos un papa argentino con quien se cartea el juez Zaffaroni, que es un supuesto progresista de la Corte Suprema. Y yo recuerdo, y ya lo escribí varias veces y lo repito, no me preocupa Bergoglio o el Papa, sino me preocupa Zaffaroni, es decir, aquellos que son del poder del Estado, de la política, que debe ser laica y desligada de cualquier religión. Bueno, y en este sentido, y otros 2 más datos de contexto: hay un movimiento social en torno al aborto cada vez más visible, más fuerte, y un proyecto que sirvió para galvanizar la lucha. Y también desde los estudios de opinión pública muestran sistemática y consistentemente que hay muy mayoritario apoyo al conjunto de derechos sexuales y reproductivos. También es claramente mayoritaria la oposición a mandar a la cárcel a la mujer que aborta, y también es mayoritaria la posición que acuerda con que las mujeres deberían poder interrumpir un embarazo en el sistema de salud y no en la clandestinidad, más allá de todas las cuestiones de
las circunstancias y los plazos. Este es el contexto de los abortos y de este falso statu quo que perpetúa la clandestinidad con un parlamento oportunista que ni siquiera considera la discusión del tema. Acá entro yo, digamos, a hablar con ustedes. Es decir, yo trabajo sobre aborto desde el año 92-93, cuando empecé lo que fue después mi tesis de doctorado, y desde entonces siempre trabajé investigando sobre temas relativos al aborto y a la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad. En otro texto, que tampoco lo voy a leer, pero se llama de esta manera, dice, ¿por qué te interesa a vos? Esta fue una respuesta, una pregunta que yo recibo desde el año 92-93, ahora menos, pero en esa época. Y el otro día leyendo un libro de Luciano Noceto que recomiendo sobre Foucault y la política, parece que a Foucault le preguntaron, digamos, ¿a usted le interesa la política? Él dice, digamos, está mal la pregunta, es decir, ¿por qué no habría de interesarme? Es decir, es una pregunta que está mal formulada. Yo además, como descendiente del pueblo que desciendo, nosotros respondemos a una pregunta siempre con esta pregunta. ¿Por qué te interesa a vos? ¿Por qué no? Bueno, es decir, ¿cómo podría no interesarme a mí o interesarle a los varones el tema del aborto? Bueno, igual aunque la respuesta creo que no debería empezar a responderse, digo, como investigador y como alguien que apoya el derecho a tener derechos de todo el mundo, incluyendo a las mujeres, su derecho a decidir qué hacer cuando están embarazadas y no quieren tener ese hijo o hija en esa situación de embarazo. Digo, porque una sociedad que reconozca el aborto y la igualdad de género es una sociedad mejor para todos y la vida sexual de todos sería más feliz y placentera con aborto legal. Y porque con aborto clandestino y riesgoso se daña la vida de todas las mujeres que forman parte de la vida de todos los varones. Y son cosas que son obvias. Acá voy a hacer una digresión de 5 renglones. Que estamos hablando del derecho al aborto y no de la imposición de aborto como puede pasar o haber pasado en China con la política del hijo único y como ha sido, por ejemplo, en Argentina con la situación oficiosa en el sistema de salud, por ejemplo, con las mujeres viviendo con VIH. En los años 80 y 90, ahora menos, digamos, la mujer viviendo con VIH le daba positivo un resultado de embarazo y desde el sistema de salud no solo no se evitaba que aborte, sino se la trataba de alentar para que lo haga. Nosotros el año pasado, anteaño, hicimos una investigación sobre mujeres viviendo con VIH con diagnóstico reciente de los últimos 2 años. Encontramos que casi el 20% tenía ligadura, en un país donde la ligadura es bastante inaccesible. Entonces ahí, digamos, por este tema que trajo recién, de quiénes son aquellos sujetos dignos de traer hijos al mundo, es decir, y en este sentido, como en otra época de las madres solteras, ¿no? ¿Qué sujetos son los que pueden continuar embarazos, pueden interrumpirlos, o deben seguir, o deben interrumpirlos? Esta mezcla de razones eugenésicas, este niño o niña que van a nacer, que puede venir defectuoso o defectuosa, o las cualidades reales o presuntas de los progenitores. En este sentido, digamos, haciendo una cosa de pura intuición, es decir, yo creo que en respecto al aborto, una discusión que no es para hoy, pero es pendiente, por eso dije que es una digresión, es también pelear por aquellas maternidades y paternidades que quieren existir, es decir, no es solo, obviamente, la prioridad de la agenda es el aborto legal cuando no se quiere tener un hijo, pero todo el tema de evitar los abortos impuestos o sugeridos. Las investigaciones, yo básicamente hago investigación, no las voy a presentar acá, simplemente traer algunas cosas que me parecieron interesantes más allá de todo lo que ya sabemos. Con Mónica Petracci, que trabajamos bastante, lo que concluimos en una de las últimas investigaciones es que decisión hay siempre en situación de embarazo, es seguirlo o no seguirlo, la decisión no es interrumpirlo. Es decir, frente a un embarazo, lo que encontramos en las mujeres y los varones que entrevistamos es esto, es decir, el dilema de seguirlo o no seguirlo. Y esto de alguna manera descentra la cuestión del embarazo no deseado, no buscado, deseado o buscado, o todas las ambivalencias y ambigüedades. Porque puede ser recontra buscado y deseado y después el hijo no querido, o al revés, digamos, no querían y de golpe bienvenido sea. Y tanto para la mujer como si se trata de una pareja o de una mujer y varón que no son pareja, pero en todo caso resulta un embarazo de esa relación sexual. Es ante ese embarazo quiero, primero y principal desde el punto de vista de la mujer, o queremos este hijo o hija ahora en estas circunstancias o no.
En lo que sigue, que ya estoy en la mitad o yendo hacia el final, voy a problematizar las dos ideas de la invitación de esta tarde, la del aborto como decisión de la mujer y como la lucha por el aborto como lucha de todos. Acá voy a retomar una frase que les va a sonar, que es la frase que los varones suelen decir, no todos, están los que huyen, los que desertan, los que se asustan, pero muchos dicen, yo te voy a acompañar en lo que vos decidas. ¿Qué quiere decir esta frase? Yo te quiero acompañar en lo que vos decidas. Que es una pregunta de la vida cotidiana y también es una pregunta que podemos traducir políticamente. ¿Qué quiere decir te voy a acompañar en lo que vos decidas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son los límites de eso, las potencialidades de eso? Y obviamente desde la experiencia de las mujeres y la experiencia de los varones. Te decía que con Mónica Petracci, Marina Mattioli y Alejandro Capriati hicimos una última investigación hace un par de años sobre mujeres y sobre varones en relación con el proceso de decisión de abortar. Y ahí era interesante ver, obviamente, en las mujeres, desde la sospecha de embarazo hasta la concreción del aborto y obviamente lo que sigue la vida después, están presentes todo el tiempo. Pero el varón es como un actor que entra y sale de la escena, a veces ni está en la escena, a veces ni se entera, a veces no quiere enterarse, pero muchas veces forma parte de algunos momentos de ese proceso. Entonces la pregunta en qué momentos y escenas del proceso están y cómo en la renegociación de la pareja. Hay abortos que sueldan, no sé cómo decís, la pareja, otros que las destruyen, otros que ponen sobre la mesa o sacan proyectos de hijo, de familia o proyectos de no hijos, y el impacto en la vida sexual, reproductiva, afectiva y personal de ellas y de ellos. La pregunta de cómo acompañarse se traduce sobre todo en los grados y momentos de la participación en un proceso que tiene lugar obviamente en el cuerpo de la mujer. Pero lo que vimos es que en la subjetividad del varón también se inscribe la experiencia de aborto como significativa. Diría que casi en todos los casos que entrevistamos son considerados hitos en la trayectoria vital, ya sea en los abortos de juventud como un pasaje a la adultez, como evento que consolida una pareja o la rompe, etcétera, etcétera. Acá termino con la parte de investigación. El aborto en la esfera pública. Estaba hablando de quién decide, ¿no? En la esfera pública, los hombres, acá es un enunciado descriptivo, los hombres deciden sobre abortos, pues son los que forman parte del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, de las instituciones médicas y farmacéuticas, de la ciudadanía y del mercado clandestino o no tan clandestino del aborto. De hecho, los varones están decidiendo todo el tiempo acerca de una situación que jamás van a enfrentar, y así es más fácil sostener grandes discursos morales como, porque nunca te va a tocar. En esta perpetuación del statu quo, varones y mujeres están decidiendo todos los días reproducir esta situación. Esta es una idea que siempre me gusta insistir, es decir, el statu quo no es una no decisión, es decir, este parlamento, estos jueces están decidiendo perpetuar la clandestinidad del aborto. El aborto ilegal es entonces resultado de estas decisiones de legisladores, jueces, ministros y médicos de reproducir este statu quo. Lucha de todos. Ahí sí, la lucha es de todos, pero como el aborto determina de manera tan crucial la definición del estatus político, moral, ético, subjetivo, etc. de las mujeres como individuos y como colectivo y como categoría, hay un componente específicamente femenino que nos vuelve a los otros actores, aliados, compañeros de ruta. El aborto es una cuestión de ciudadanía, sí, pero de la ciudadanía de las mujeres que en este orden legal son consideradas como no plenamente capaces de decidir sobre un embarazo o la procreación. Esto es obvio. Como lo muestra lo que para mí es la frase clave de esta lucha, que es la frase "yo aborté", que muestra por el absurdo quiénes son las que ponen el cuerpo y a veces la vida, por el absurdo cuando una frase, por ejemplo, pronunciada por mí. En términos de lucha universal, entre comillas, el aborto es quizás el corazón de la lucha contra la heteronormatividad reproductiva, pero yo le agregaría dos adjetivos, que es la heteronormatividad reproductiva, familista y romántica. El aborto, junto con la homosexualidad, es la piedra de toque de la disociación entre sexualidad y reproducción, a lo cual podríamos agregar la fertilización asistida, que también rompe reproducción y sexualidad, pero esta, como ha sido por lo menos construida en todos nuestros países, igualmente que la adopción, fue construida con la ficción de heterosexualidad, ¿no? Es una pareja heterosexual, hasta ahora lo ha sido, que se fertiliza o adopta y de alguna manera reproduce la ficción de la reproducción heterosexual. Y acá podemos agregar de los últimos añitos
cómo los vínculos también homosexuales han venido crecientemente siendo integrados en esta normatividad familistica y romántica, ¿no? Entonces, en este sentido, el aborto sigue siendo la piedra de toque de esta disociación que se vive en el cuerpo y la subjetividad de la mujer embarazada, ¿no? Por último, y acá estoy casi terminando, cuando el aborto sea legal, que yo en este sentido soy optimista, yo creo que falta poco, ¿no? Siempre lo digo y no lo digo lo creo de veras. Digo, cuando el aborto sea legal las cosas no se terminan, y acá el aborto legal, si se mantiene en ceteris paribus, como se dice, todas las cosas, también permitiría en este orden de cosas una mayor desresponsabilización de los varones ante el ejercicio de la sexualidad. Es decir, que el aborto legal, si no es acompañado de una reestructuración de las relaciones de sexo-género, tampoco resuelve todo, por decirlo rápido. En resumen, y para terminar, creo que mi papel como docente varón o como docente es alentar la integración de este y otros temas en la formación de estudiantes en ciencias sociales, y como investigadores aportar datos y ayudar a clarificar argumentos que contribuyan a un debate público para modificar el estatus legal y las políticas del Estado en la materia. Si bien la del aborto no es una lucha de los varones en tanto varones, es una lucha por la justicia social, de género y erótica. En ese sentido es una lucha universal, pero como toda lucha universal tiene sus especificidades irreductibles. Bueno, era eso, gracias.